hoy. Hebreos capítulo 2, perdón, el versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Abra su Biblia allí vamos a estar estudiando el mensaje de hoy. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Vamos a intentar usar siempre la Biblia y a usar muchos versículos de la Biblia. La idea es que usted pueda tomar nota en su cuaderno y en la casa poder estudiar esos textos. Pero vamos a permanecer allí en Hebreos capítulo 2, versículo, el pasaje que leímos en la introducción de la escuela dominical. Y vamos a ponernos en pie y vamos a leer el versículo número 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiero llamar su atención a la palabra temor, la palabra griega phobos, donde salen las palabras fobia, el temor a la oscuridad, el temor a la altura, el temor a estar en un lugar cerrado, claustrofobia, el temor a las suegras, suegrofobia. Todo lo que tiene que ver con phobos es la palabra temor. Temor. La gente sufre de temores en la vida. Pero lo que el texto dice es que la muerte del Señor Jesucristo, su obra de expiación, su muerte, sepultura y resurrección, libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Teme usted morir? ¿Tiene miedo a morir? Quiero predicar un mensaje que he titulado El temor a la muerte. Señor, gracias por tu palabra. Mi Dios, hay mucha gente que le tiene miedo a morir. Por eso te pido que hoy puedas traer aliento, que puedas traer consuelo a tu pueblo, fe, confianza en tu palabra. Señor, te ruego que uses tu palabra en este día para poder traer bendición. Pero quiero predicar algo que esté en contra de la Biblia. Ayúdame, por favor, a exponer las escrituras y a poder llevar gloria a tu nombre, edificación a tu iglesia y salvación a los perdidos. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. El esposo de Sarah Winchester había adquirido una fortuna por haber manufacturado y vendido rifles. Poco después de la muerte de su esposo a causa de la influenza en el año 1918, Sarah se fue a vivir en San José, California. Por motivos del dolor a causa de la muerte de su esposo y su interés por mucho tiempo en el espiritismo, Sarah buscó la ayuda de un medium para tomar contacto con su fallecido esposo. El brujo le dijo: mientras sigas edificando tu casa, nunca enfrentarás la muerte. Sarah le creyó al brujo, así que compró una mansión no terminada de 17 cuartos y empezó a ampliarla. El proyecto continuó hasta la muerte a los 85 años de edad. Costó $5 millones en un tiempo cuando los obreros ganaban 50 centavos al día. La mansión terminó con 150 cuartos, 13 baños, 2,000 puertas, 47 chimeneas y 10,000 ventanas. La señora Winchester dejó suficientes materiales para poder continuar edificando otros 85 años. Hoy en día la casa es más que nada una atracción turística. Este testimonio, esta ilustración es un silencioso testimonio de el temor a la muerte, que para muchos el temor de la muerte atrapa su vida en una esclavitud. La gente tiene miedo a morir. La gente no quiere morir, por eso se pone el tapabocas en la calle. Por eso cuando viene y le saluda de la mano, la gente se asusta porque tiene miedo a morir. La muerte es un hecho que nada ni nadie lo puede parar.
La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. La Biblia dice en el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol, Selah? Hermano, todos vamos a morir. Todos estamos en una fila para encontrarnos con el día de la muerte. Nadie se escapará de la muerte. Mueren niños, mueren adultos, mueren hombres, mueren mujeres, mueren ricos, mueren pobres. La muerte es un hecho que nadie se puede escapar. ¿Tiene usted miedo a la muerte? No hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Dice Eclesiastés 8:8. Muchos de los que me están oyendo probablemente mueran en este día o probablemente mueran en este mes. Hace unas semanas atrás estuve predicando en un funeral y me saludó un hombre que estaba enfermo. Ese hombre escuchó el evangelio. Ese hombre también, sus familiares le explicaron el evangelio. Él recibió a Cristo como su Señor y Salvador y murió esta semana. En ese funeral yo les dije lo siguiente: así como aconteció a la persona que estaba ahí, al cuerpo que estaba ahí en ese ataúd murió, así muchos de los que estamos aquí vamos a morir. Y le dije, ¿quién será el próximo? Me imagino que esa persona que estaba ahí escuchándome, que murió esta semana que estamos, no estaría pensando que él sería el próximo. Y quiero hacerle esta pregunta a todos los que me oyen: ¿será usted el próximo en morir? ¿Seré yo? ¿Está preparado para morir? La palabra muerte, ¿qué es la muerte? La palabra griega thanatos significa separación del alma. La parte espiritual del hombre se separa del cuerpo de la parte inmaterial, que es el espíritu, dejando la parte del cuerpo de funcionar y volviendo al polvo. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a la muerte en Juan 11:13, dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. En el hombre, por ejemplo, se refiere a la muerte cuando su corazón deja de latir, cuando la sangre cesa de transportar los nutrientes y el oxígeno que se obtiene al respirar. A los miles y millones de células del cuerpo se le llama muerte. Clínicamente hablando, cuando los pulmones y el corazón deja de funcionar, pues puede decirse que la persona está clínicamente muerta. Aunque no tiene que significar necesariamente que se haya producido la muerte somática. ¿Qué es la muerte somática? Cuando las células del cuerpo viven aún varios minutos después de la muerte clínica, de modo que si el corazón y los pulmones pueden reanudar el funcionamiento y suministran a esas células que todavía no han muerto el oxígeno necesario, aún es posible que esa persona sea reanimada. Por eso es que antes, cuando una persona murió clínicamente, los paramédicos intentan a través de una reanimación, a través de choques eléctricos, y que pueda que los pulmones y el corazón puedan seguir o puedan continuar o puedan volver a dar su funcionamiento, el cuerpo vuelve a reanimar. Al cabo de unos 3 minutos, a algunas células, especialmente las células cerebrales, las más sensibles, le faltan oxígeno. Entonces, en ese momento ya no hay nada que hacer. Al poco tiempo la persona estará muerta sin posibilidad de reanimación y el resto de las células irán muriendo gradualmente. Las últimas células del cuerpo de morir son las células óseas, las células capilares y dérmicas, cuyo crecimiento puede continuar durante varias horas. Así que, aunque es evidente que la respiración y la sangre son necesarias para mantener la fuerza activa de la vida en las células, también hace patente que la muerte no solo se debe a que cesa la respiración o que el corazón deja de latir, sino que la fuerza de la vida o espíritu desaparecen de las células del cuerpo. Eso es clínicamente la definición de la muerte. La Biblia lo enseña.
Salmo número 104, versículo número 29. Salmo 104, 29. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, el espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. Es una definición bíblica de la muerte. Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. La palabra muerte, la palabra tánatos, separación, entonces significa la separación de Dios también por parte del ser humano. Adán murió en el día en que desobedeció a Dios. Dios le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron, se separaron de Dios. La palabra muerte es tánatos, separación. El hombre se separó de Dios. Génesis 3:24 dice que Dios echó al hombre del huerto del Edén y puso querubines y una espada que se revolvía por todos los lados para guardar el árbol de la vida. Génesis 3:24, apúntelo ahí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. El hombre murió en la muerte espiritual. Ahora, por ende, toda la humanidad nace en la misma condición espiritual. Muerte. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La razón por qué la gente no quiere a Dios, no le gusta la Biblia, ama el pecado, no es porque sean duros, es porque están muertos. La realidad de por qué la gente no quiere a Dios, cuando ellos quieren, entre comillas, buscar a Dios, porque no hay quien busque a Dios, ellos no están buscando a Dios, ellos están buscando que Dios le dé un trabajo, o que Dios le sane su enfermedad, o que Dios le dé dinero, pero no están buscando a Dios. Pero cuando se confrontan al Dios de la Biblia, al Dios santo que reprende el pecado, ellos no quieren a ese Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Dice la Biblia en Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:17, miren lo que dice la Biblia. Pues si por la transgresión de uno, o sea de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Por qué el hombre le tiene miedo a la muerte? Porque sabe que la muerte, la paga del pecado es muerte. Ellos le tienen miedo a morir porque sabe que va a empezar su castigo. Naturalmente la gente lo sabe. Y no es que la gente niega o quiere negar la existencia de un Dios santo. Y por eso el ateo quiere eliminar en su mente la existencia de un verdadero Dios santo. Ellos se hacen un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que no hable, un Dios mudo. El problema del ateo, el problema es que ellos temen a la muerte. El problema del incrédulo es que ellos temen a la muerte porque saben que su conciencia les está juzgando, les está acusando y sabe que van a pagar todo lo que han hecho. Por eso la gente tiene miedo a la muerte, temor a la muerte. Dice, porque Romanos 5:21, porque pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, nosotros los cristianos no deberíamos tener miedo a la muerte. ¿Por qué el inconverso, por qué el no creyente, por qué el religioso tiene miedo a morir? Algunos dirán, yo no tengo miedo a morir. Y si hay un tiroteo aquí, usted sale corriendo, se mete por debajo. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a la muerte. Naturalmente, usted va a pasar la calle y usted miró solamente para un lado y no se dio cuenta que esa es una doble vía, y no se dio cuenta que venía un motociclista, un camión, una tractomula, y inmediatamente usted mira el camión, usted dice, ay, máteme. No, usted inmediatamente su cuerpo va a reaccionar para defenderse. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a la muerte. El hombre está en una esclavitud, lo enseña nuestro texto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte es un hecho inminente.
Muchas personas de las que murieron anoche y de las que están muriendo en este momento, ellos no pensaban que iban a morir. La Biblia dice claramente, hermanos, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una evidencia de que nosotros somos pecadores es que vamos a morir. No importa qué posición tenga, no importa qué creencia tenga, no importa, hermano, si tiene dinero o no tiene dinero, la muerte va a llegar a su vida. Ahora, ¿por qué el verdadero creyente no debería tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué? Veremos tres razones por las cuales el cristiano no debería tener miedo a morir. Busquemos nuestro texto. La primera razón la encontramos en Hebreos 2:14. Dice la Biblia, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, o sea el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Sabe por qué el cristiano no debería tenerle miedo a la muerte? Porque el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte cuando Él fue a la cruz del Calvario. Es una razón por la cual el cristiano no debería tener miedo a morir. Hermano, tenemos que prepararnos para ese día. Vamos a morir en cualquier momento, debe ser consciente. El cristiano no debe vivir en temor. Hermano, en el temor, hermanos, en ese sentido es pecado, porque si usted teme a morir, es porque usted está rechazando, hermano, las promesas de Dios. Lo contrario a la muerte es vida. Y Cristo dijo, el que cree, el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. El Señor decidió participar en esta naturaleza humana, dice ahí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se refiere a la humanidad. Él también participó de lo mismo. Él participó de la naturaleza humana, dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo un hombre en la persona de Cristo, con el fin de poder suministrar redención a la humanidad. El propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a morir. Él tenía que vencer la muerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba estaba en servidumbre, estaba sujeto a esa muerte durante toda su vida. Pero cuando Cristo vino y murió, Él experimentó la muerte y fue el primero que resucitó. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, Él venció la muerte. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, hermanos, Él dio a entender, Él expresó que Él es el único que pudo vencer la muerte. Y dice en Juan 14:19, busque ahí ese texto, Juan 14:19, dice, el Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, todavía un poco y el mundo no me veréis más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Hermano, y porque Él vive, dice Cristo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El cristiano no debería tenerle temor a la muerte, porque Cristo venció la muerte con la resurrección. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. La muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte resucitando entre los muertos. Él pudo quitar todo poder que Satanás tenía en contra de los salvos. Por ende, el temor de la muerte y la servidumbre espiritual a que estábamos en servidumbre, fueron destruidos mediante la obra del Señor Jesucristo. Probablemente una persona que le tenga la muerte es porque no ha tenido salvación. Porque el cristiano debe estar confiando. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también
viviréis. Nosotros no deberíamos tenerle miedo a la muerte, porque hermanos, Él ya la venció. Porque el no creyente le tiene miedo a la muerte, porque él no ha recibido a Cristo. Y la muerte para él, hermanos, es el comienzo de una terrible condenación en el infierno. Para nosotros la muerte es el precioso comienzo de una vida eterna junto al Señor. Pero para el inconverso, hermano querido, es el comienzo de un lago que arde con fuego y azufre. Es el comienzo de la muerte eterna en un lugar de fuego, en un lugar donde la llama de ellos, la llama no perece, la llama nunca deja de ser. Es una llama eterna, es una llama que no se apaga jamás. Por eso tienen miedo a morir. El Señor Jesucristo dijo: el que venciere, es decir, el que recibiera a Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. La Biblia dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él quitó la muerte, hermanos, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, Cristo quitó la muerte. Segunda Timoteo 1:10. Quiere decir, la palabra quitó significa abolió, significa dejó inservible. Segunda Timoteo 1:10 lo enseña. Él quitó la muerte, Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. El cristiano es inmortal por causa de la salvación. Aunque vamos a experimentar una muerte física, no vamos a experimentar la muerte eterna. Él lo prometió, no sufrirá daño de la segunda muerte. Significa que la dejó inservible. Él quitó la muerte. La muerte física todavía existe, pero ha dejado de ser una amenaza o un enemigo para nosotros los cristianos. Por eso es que Pablo enfáticamente, certeramente dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El cristiano no debe tenerle miedo a la muerte, porque el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte con su muerte y su resurrección. La destrucción de Satanás no significa la aniquilación de Satanás. Cuando dice el texto, nuestro texto dice que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La palabra destrucción no significa aniquilación, porque el diablo todavía anda como león rugiente mirando a quien devorar, sino que significa que Cristo anuló su poder en la vida de aquellos que reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Por qué? Porque no hay condenación para el que está en Cristo. Es una realidad, hermanos, que solo es entendida por los creyentes. Nosotros tenemos la confianza, hermanos, en aquel que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La experiencia de Job en una situación de enfermedad, en una situación que creo que después del Señor Jesucristo nadie ha experimentado ni experimentará. La prueba que Job tuvo, y él dijo: después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo un hombre muriéndose tiene esa seguridad? Porque entendió que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. No deberíamos tener miedo a la muerte. Un cristiano no debe tener miedo a la muerte. No, de ninguna manera. Hermanos, ¿por qué el verdadero creyente no debería tenerle miedo a la muerte? Número 2. Busque ahí el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo número 15. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, ¿qué dice ahí? La muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
¿Por qué el verdadero creyente no debería tenerle miedo a la muerte? Número uno, porque el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Número dos, porque ahora tenemos herencia eterna. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él estaba siendo propicio. Es decir, la ley de Dios demanda castigar el pecado. La ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La ley de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La ley de Dios dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el pecado, en base a la justicia de Dios, debe pagarse. Romanos 2:6 dice la Biblia que él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es justicia. La justicia de Dios demanda castigar el pecado. Todos los seres humanos deben ser castigados por el pecado, inclusive los cristianos, obviamente. ¿Cómo, pastor? Claro. Tiene que, si Dios no pagara, si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser justo. Cuando una persona muere sin salvación, tiene que ir a pagar. Por eso se hace necesario el infierno. Pero un cristiano que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, él ya fue castigado en algo que se llama sustitución. Si usted es salvo, Dios mira a ese salvo, mira a ese verdadero creyente, lo mira como si ya hubiera sido castigado. ¿Cuándo? Cristo fue castigado por él. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, fue castigado el pecado. Potencialmente, Cristo murió ¿por quién? Por todos. Por todos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí creo que es en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo dice, porque por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿De quién es Salvador Cristo? De todos los hombres. Eso habla de una salvación potencial, universal, para todos, pero hay una salvación eficaz. Dice, mayormente de los que creen. De los que creen. Ahora, usted puede ver Lucas capítulo 16, ve que el rico está en el infierno. ¿Obvio? Le pregunto, ¿la muerte de Cristo podía salvarlo a él? Claro, por todos los hombres, incluyendo a los que ya están en el infierno. Pero ¿por qué ellos no recibieron la expiación? ¿Por qué no recibieron el perdón, la salvación? Porque no creyeron. Porque no recibieron a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, hay una salvación, hay un ofrecimiento de la salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Pero si no cree, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso se necesita escuchar el Evangelio. Y en ese mismo momento, esa persona es justificada. Es una posición, o en ese momento ocurre la santidad posicional. En ese momento esa persona es declarada justa en el cielo y regenerada en la tierra, en su corazón, por la obra del Espíritu. Esa persona recibe esa herencia eterna, es decir, esa persona ya no va a condenación. ¿Por qué? Porque ya fue castigado. En otras palabras, es como si ya hubiera ido al infierno, pero no fue, sino fue Cristo. Recuerde que cuando Cristo muere en la cruz estaba siendo el sustituto de nosotros. ¿Cristo recibió al infierno? Claro. Por eso hubieron tinieblas cuando Él murió. La diferencia es que Cristo estaba muriendo como un hombre, pero no tenemos que olvidar que Cristo ahí es Dios también. Y por eso pudo vencer la muerte resucitando al tercer día. Por eso es que las Escrituras enseñan claramente en Romanos capítulo 8 que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Cuando Cristo resucita de entre los muertos del sepulcro, el Señor Jesucristo, en otras palabras, venció la muerte, venció la condenación, y por eso ahora usted y yo tenemos herencia eterna. Y porque tenemos herencia eterna, no debemos tenerle miedo a la muerte. No, hermanos, hay una tranquilidad. Inclusive la Biblia dice que amada es a Jehová la muerte de sus santos. Por eso que cuando un cristiano va a morir es un momento espectacular, debe ser tranquilo. El cristiano no debe tenerle temor a la muerte, no debe tenerle temor a la muerte, porque ahora tenemos herencia eterna. Cuando se refiere a la herencia eterna, se refiere a la plenitud de la salvación. Cristo dijo en Juan 8:51, dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Se refiere a la vida eterna, y la muerte no podrá, hermanos, apocar la bendición. Hermano, para el cristiano la muerte es ganancia. Para el cristiano la muerte no es un sufrimiento. Estaba estudiando, hermanos, que para el que no es cristiano la misma muerte produce dolor. Dice, los dolores de la muerte. Para una persona que muere sin Cristo es una experiencia horrible. Por eso tiene miedo. Ahora, si usted no tiene a Cristo, debe tenerle mucho miedo a morir. No solamente porque la misma experiencia en sí mismo de la muerte clínica, de la misma muerte que estuvimos estudiando, esa experiencia de la muerte produce dolor. Y el problema no es morir ahí sin Cristo, el problema es lo que enfrenta la eternidad en el infierno. El dolor. Dice las Escrituras, ahora tú eres atormentado aquí, donde no hay agua. Oh Señor, te ruego que envíes a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. No hay agua en el infierno. Señor, estoy atormentado en esta llama. Hay fuego. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tormento psicológico. Que usted tuvo la oportunidad, se va a acordar en el infierno, se va a acordar de la oportunidad que Dios le dio para recibir a Cristo y no lo hizo. Que se sentó en las bancas de una iglesia que le predicó el evangelio y usted no puso atención, no creyó, le entró un mensaje de WhatsApp y en ese momento el diablo le envió ese mensaje de WhatsApp y era el momento en que el Espíritu Santo iba a trabajar en su vida para que usted se arrepintiera y creyera. Va a ser un tormento. Pero por otro lado, el cristiano es ganancia, es un gozo, no hay dolor, la muerte no es un dolor. Porque, hermanos, sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cristo dijo en Juan 6:40: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y mire la promesa: y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, la salvación, la herencia eterna siempre va ligada con la promesa de una resurrección, de una recuperación de nuestro cuerpo en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo que se siembra en humillación y se segará en poder, un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted y yo no debemos tenerle miedo a la muerte, porque algún día llegará la muerte, pero si usted es salvo, tenemos herencia eterna. Cristo dijo en Juan 6:47: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué tener miedo a la muerte, cristiano? Si tenemos vida eterna.
¿Por qué tener miedo a la enfermedad? ¿Por qué tener? Y eso no significa que usted se descuide. Eso no significa que usted no tenga medidas de protección. Eso no significa que no ande con mascarillas. Eso no significa. Yo no quiero morir, porque tenga miedo a morir. No, yo no quiero morir todavía. Por causa de que Dios nos puede usar para que muchas personas puedan ser salvas. Eso era lo que el apóstol Pablo pensaba. Él decía, yo no sé qué escoger. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Él entendía. ¿Por qué Pablo dijo que morir es ganancia? Porque él entendía que el Señor ya destruyó la muerte, el imperio de la muerte. Ya no nos dañará. No sufrirá daño de la muerte segunda, Apocalipsis 2:11, ya no. ¿Por qué Pablo decía que para él morir es ganancia? Porque él había entendido que ahora tenemos herencia eterna, que tenemos seguridad de su salvación. Sabemos, hermanos, que después de morir nosotros tenemos la confianza, la certeza de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, de nuestra herencia eterna. ¿Por qué temerle miedo a la muerte? De ninguna manera. Y él dice en Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para beneficio, para mí en beneficio de la obra, o sea, de ganar almas, de enseñar la palabra de Dios, dice, no sé entonces qué escoger. Él decía, yo quiero ir a estar con Cristo, pero no sé qué escoger, versículo 24. Pero quedar en la carne, dice versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con quién. ¿Con quién, hermano? ¿Qué pasa cuando un verdadero cristiano muere? ¿A dónde va? ¿Con quién va a estar? ¿Y dónde está Cristo? Claro, lo que dice la Biblia. Lo cual dice es muchísimo mejor. Sí, nos va a hacer falta el hermano, nos va a hacer falta la hermana, pero ¿sabe? Es muchísimo mejor. Yo prefiero que un hermano, una hermana que realmente, genuinamente han sido salvos, está sufriendo con dolor en sus huesos, está sufriendo de una artritis, de una diabetes. ¿No será mejor? Muchísimo mejor, dice aquí la Biblia, estar allá que estar aquí. Claro, hermano. Ahora, en la mente del mundo, del incrédulo, del humanismo, no hay ese pensamiento. Porque ellos tienen miedo a morir y piensan que el morir para un cristiano es una tragedia, hermano. Morir para un incrédulo es una tragedia. Pero morir para nosotros, dice aquí que es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne, o sea, estar vivo, es más necesario por causa, ¿qué dice? De vosotros. Por causa de seguir enseñándole la palabra de Dios, por causa de seguir ganando almas, por causa de seguir llevando a muchas personas al conocimiento de la verdad. Ahora tenemos herencia eterna, hermanos, y la Biblia dice que es muchísimo mejor. La Biblia dice que morir es ganancia. Podemos recordar, creer y animarnos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Cristo termina diciendo: ¿crees esto? ¿Crees esto? Entonces, ¿por qué tiene miedo a morir? Romanos 8:1. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Sabe por qué el incrédulo tiene miedo a morir? Porque él sabe, es consciente que va a ir a la condenación eterna. Pero el cristiano, Cristo nos dice a nosotros: no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Hay personas que están rasguñando este cochino mundo como si no quisieran irse, hermano. El cristiano no debería estar rasgando este mundo. El cristiano debería estar anhelando estar con su Señor. Y cuando vemos tantas injusticias, tanto pecado, tanta maldad, pudiéramos recordar el coro que dice: yo solo espero ese día en que Cristo volverá.
¿Cuánto anhelamos? Pablo dice, yo quisiera, mas si el vivir en la carne consulta para mi beneficio, no sé entonces qué escoger. Pero yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Porque el verdadero creyente no debería tenerle miedo a la muerte. Hay una tercera razón. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y habrán muchas razones más. Hebreos 2:10 dice la palabra de Dios aquí. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, miren, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el verdadero creyente no debería tenerle miedo a la muerte. Número uno, porque el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Número dos, porque ahora tenemos herencia eterna. Y número tres, porque tenemos un destino glorioso. Dice aquí la Biblia que nos convenía. Dios hubiera querido o decidido salvar la humanidad de otra forma. ¿Por qué lo hizo a través de Cristo y su muerte expiatoria? Dice ahí, porque convenía. Por hechos legales, por hechos judiciales. Él tenía que quitarle el dominio a Satanás por un hecho legal. Cristo no le quitó el dominio en una forma arbitraria, sino en una forma legal. Ah, la paga pecado es muerte, listo, yo voy a morir. Él fue y murió legalmente. Lo destruyó cuando resucitó. Lo dejó, convenía que Cristo convenía aquel cuya causa son todas las cosas, es decir, todas las cosas por Cristo subsisten. Y a través de su muerte por todos, versículo 9, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? No por los elegidos, sino por todos. Él gustó, hermano, Cristo no murió en la cruz como lo muestra la religión. Él murió con gusto por la salvación, por los frutos que iba a producir su muerte. Por eso dice que él gustó. Ahí la religión ponen ahí a un muñeco que no es Cristo, obviamente. Ponen a un triste hippie ahí que no es Cristo, obviamente, con un chorrito aquí de sangre. Hermano, Cristo murió desfigurado, pero murió con gusto. Y él murió, hermanos, para darnos un destino glorioso, dice ahí, para llevar muchos hijos ¿a qué? A la gloria. Nos convenía, qué bendición Cristo. Él tenemos un destino glorioso. El cristiano no debería tenerle miedo a la muerte, porque dice que Él nos va a llevar a su gloria. Wow, por eso es que Pablo, vuelvo y repito, él dice, para mí el morir es ganancia. Claro, es ganancia. Es un término económico. Ganancia. ¿A usted no le gusta tener ganancia? ¿A quién le gusta comprar pan para vender pan? ¿A quién le gusta comprar una mercancía en 100,000 y venderla en 50,000? El vivo vive del bobo. Hay gente que sí lo hace y algunos muy malos comerciantes de nuestra iglesia lo hacen. Aquí ese término ganancia, hermanos. Hermano, vamos a tener ganancia. Vamos a tener la presencia del Señor. Vamos a tener, hermanos, su palabra viva. Vamos a tener calles de oro, mar de cristal. Hermano, allí no va a haber pecado. Satanás nos va a estar. Amén. Yo tengo el privilegio de que mi suegra va a estar allí, pero con un cuerpo glorioso. Ella es salva. Vamos a tener ganancia. Es ganancia, hermano. ¿Usted no quiere ganancia? Pues yo sí. Tenemos un futuro glorioso. Hebreos 6:20 dice la Biblia. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La palabra precursor aquí significa
y según el texto anterior, que es el autor de nuestra salvación, tanto la palabra autor como la palabra precursor da la misma idea. Él ha abierto el camino al cielo como nuestro precursor. Se puede traducir como pionero. El Señor, al entrar en su gloria en el cielo, nos asegura también a nosotros la seguridad que iremos al cielo también como Él. La palabra precursor, la palabra autor de la salvación de ellos, quiere decir, mire, Dios, en el seno trinitario, antes de la humanación de Cristo, no había cuerpo. Dice que me preparaste un cuerpo. El único que tiene cuerpo es la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Lo adoptó en el momento que nació de la Virgen María. En ese momento Cristo adopta cuerpo y veló su gloria, la kenosis de Dios. Él decidió despojarse de sus atributos de Dios para venir a morir por nosotros en la cruz. Y luego de que Él muere, experimenta lo mismo que nosotros, la paga el pecado es muerte, y triunfa sobre la muerte, resucitando de entre los muertos. Y a los 40 días Cristo el Señor asciende y es el primer ser humano, porque la Biblia dice Jesucristo hombre, 100% humano, pero 100% Dios. Entra, precursor, es el primero. Las puertas estaban cerradas, Dios puso querubines y una espada para que no entraran al cielo, destituido de la gloria de Dios. Y Cristo entra como precursor y se convierte en el autor de nuestra salvación. Y Él dice, así como yo entré, no por mis pecados, entré como precursor, asimismo yo estoy esperando que ustedes también vengan. ¿Por qué no podemos, por qué no debemos tenerle miedo a la muerte? Porque tenemos un destino glorioso. Y no fue un destino ganado por obras, no fue un destino ganado por la religión, sino fue un destino que Dios compró con la sangre de su Hijo y nos lo regaló. Romanos 3:24, porque somos justificados gratuitamente por la fe en su sangre. Él ha abierto el camino al cielo como nuestro precursor. Se puede traducir entonces como pionero. De ahí que Lucas 24:26 dice la Biblia que era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Cristo padeció, pero no se quedó ahí en la cruz. Nuestro Cristo no se quedó en la tumba. Nuestro Cristo resucitó y no se quedó resucitado, sino que Cristo entró en su gloria, en el mismo cielo. Y Él dijo, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Cristo lo dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez al arrebatamiento de la iglesia y os tomaré a mí mismo a su cuerpo, para que donde yo estoy en su gloria, en el cielo, vosotros también estéis. ¿Por qué el cristiano no debería tenerle miedo a la muerte? Porque tenemos un destino glorioso, un destino seguro. Dice la Biblia en Tito capítulo 1, en el versículo número 2, la Biblia, Dios nos asegura este destino eterno. Dios no es hijo de hombre para que mienta, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Enseña el libro de Números. Pero aquí en Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Acá dice la Biblia que Dios no miente. En la esperanza de la vida eterna, el cristiano no debería tenerle miedo a la muerte, porque tenemos un destino glorioso. La muerte, hermanos, no es el extinguir de la luz de un cristiano. La muerte es el apagar la lámpara, porque ha llegado el amanecer. Por eso Cristo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis, es un mandamiento. Mateo 10:28, Lucas 12:5, no.
mas el alma no pueden matar. Ellos me podrán quitar la vida, pero mi alma no la pueden echar al infierno, porque Cristo salvó mi alma en la cruz del Calvario. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que temen a la muerte y se esfuerzan por sacar lo mejor de sus terrores, no sigan intentando superarlos. No sigan intentando ahogarlos. Hay personas que consumen droga para perder el miedo a la muerte. No espere ayuda del mundo, ni de los artificios humanos. No, 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 no. Usted que le tiene miedo a la muerte, no ande buscando en religiones. Busque el perdón, la paz, la gracia y la esperanza viva del cielo por la fe en aquel que murió y resucitó, para que así puedan superar el temor a la muerte. Dios nos dijo, vivir en Cristo, vivir en Cristo. Y la carne no necesitará temer la muerte. Cuando para usted vivir es Cristo, para vivir es Cristo, usted nunca le temerá a la muerte. Hudson Taylor, el fundador de la China Inland Mission, dijo en los últimos meses de su vida, le dijo a un amigo las siguientes palabras: estoy tan débil que no puedo ni leer mi Biblia, que no puedo ni orar, y la única cosa que quiero es morir. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él entendió y él dijo, yo quiero acostarme en los brazos de Dios, mi Salvador, como un niño, confiar y descansar. ¿Está listo usted para morirse hoy mismo? Porque esa es nuestra fe. Cuando murió alguien, yo digo, wow, aquí acabo mi ministerio con él, porque ya está en el cielo. Listo. Para eso vivimos, para que alguien muera y vaya al cielo. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo para morir el día de hoy? ¿Está usted seguro de morir y ir al cielo? ¿Tiene miedo a morir porque sabe que no tiene herencia eterna? ¿Porque no entiende que Cristo murió por usted? ¿Porque no tiene un destino glorioso? Porque si usted no tiene esa seguridad de su salvación, hoy puede ser el día de su salvación. Toda cabeza inclinada, todo ojos cerrados. Señor, te pido que por favor bendigas la invitación. Señor, que tú obres en la necesidad de cada persona que oye. Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra especial en medio de nosotros. Habrá alguien que diga, pastor, yo tengo temor a morir. Tengo miedo porque no tengo la seguridad de mi salvación. Pastor, pero hoy quiero recibir a Cristo. Hoy quiero tener la seguridad de mi salvación. Hoy quiero tener la seguridad de mi herencia eterna. Hoy quiero tener la seguridad de un destino glorioso. Habrá alguien así que diga, pastor, yo quiero recibir la vida eterna. Yo quiero hoy no estar nuevamente en servidumbre por el temor a la muerte. Escúcheme aquí, yo quiero hoy recibir a Cristo. Ponga atención. Si usted quiere recibir a Cristo, si usted no quiere volver a tener temor a la muerte, usted necesita la salvación. Hable con Dios y venga a Él en arrepentimiento y ponga su fe, su confianza en Cristo. Dígale, Señor, yo reconozco que soy pecador. Dígale ahí. Y merezco un castigo. Hable con Dios y dígale, hoy me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en Cristo. Hoy te suplico, Señor, que salves mi alma. Creo que Cristo murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ayúdame de hoy en adelante a no tener temor a la muerte.
porque entendí que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, porque entendí que ahora tengo vida eterna, herencia eterna, y porque entendí y creo que mi destino es un destino glorioso, es el cielo. Usted cristiano, qué triste es pensar que un cristiano tenga miedo a morir. ¿Está listo para morir hoy? Ese es el todo de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Dígale: Señor, perdóname por muchas veces tener miedo a morir. Perdona mi cobardía y ayúdame de hoy en adelante a no tener miedo, a confiar en tus promesas, a seguir sirviéndote, a vivir para ti y saber que algún día, un día no muy lejano, tendré que recibir mi ganancia. Pasaré a aquel lugar, me iré de este mundo a una eternidad a encontrarme contigo, Señor. Oh Señor, gracias por la salvación. Oh, que si muchos entendieran la bendición de ser salvos, no seguirían rechazando a aquel que murió y resucitó. Señor, gracias por aquel día glorioso en que aún en mi carne he de ver a Dios. Señor, gracias porque algún día te veré cara a cara, Señor. Bendice tu iglesia, fortalécela con el poder de tu Espíritu y ayúdanos a no tener más temor a la muerte. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo.